Hola querida audiencia, me siento muy feliz de estar con ustedes una semana más en su programa La Biblia dice así. Y como hemos hecho semana tras semana, ya vamos entonces por nuestro tercer estudio, y este tercer estudio relacionado con lo que es la Biblia. Hemos empezado por el fundamento, el cual es muy esencial y es uno de los más importantes, podríamos decirlo así, porque si no creemos en las Sagradas Escrituras, por gusto sería entonces hablar de los demás temas que tengo pues planificado compartir contigo durante todas estas semanas que vamos a estar hablando sobre estos temas que son de mucha importancia y por qué no decirlo de relevancia también para nuestros días. Pero antes de entrar a lo que es en el material del día de hoy y nuestra programación, me gustaría una vez más recordarte que por favor te suscribas al canal de YouTube si aún no estás suscrito. El nombre del canal es AR Hope Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. También, por favor, para que estés pendiente de cada uno de los temas y les des seguimiento, activa la campanita para las notificaciones y de igual forma también comparte estos mensajes. Si te gustó el video, me ayudas mucho también dando un like. Pero principalmente, ante todo, por favor, suscríbete al canal de YouTube para que puedas también gozar de todos estos mensajes y puedas darle seguimiento a todo lo que he subido aquí. Todos los mensajes que grabo por semana y que voy subiendo están refresquecitos, por así decirlo, y es muy importante, pues, para mí, tu apoyo al ser parte de mi audiencia, porque esto no es posible si ustedes no están presentes. Así que, por lo tanto, suscríbanse al canal ya inmediatamente. Así que le dan ahí en el botón de suscribirme y pues ya vas a estar ahí inmediatamente con los mensajes pues que voy a estar subiendo. Bien, entonces, antes de comenzar este tema que he titulado ¿Por qué debes estudiar la Biblia? Me gustaría que por favor, ahí mismo donde estés, podamos tener una palabra de oración porque no puedo comenzar si no pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Padre celestial que moras en los cielos, te doy las gracias infinitamente por la oportunidad que aún nos brindas de poder estudiar tu palabra, pidiendo, Señor, una bendición muy especial sobre el estudio de la misma y que podamos ser bendecidos por el estudio de tu palabra. Bendice esta hermosa audiencia, guárdanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien apreciados amigos, entonces la pregunta es ¿por qué de la Biblia? Así es una pregunta muy importante para nosotros hoy en día. Es muy importante porque las personas muchas veces pueden decir que no tienen tiempo para estudiar la Biblia o de repente muchos pueden incluso hasta decir que pues solamente lo ven como un libro literario más y así sucesivamente podemos encontrar muchas interrogantes en cuanto a este libro. Sin embargo, es de gran importancia que les tengamos presente que la Biblia es un libro que aún sigue teniendo importancia para nosotros el día de hoy. O sea, por lo tanto, nosotros debemos tener presente que la Biblia es de mucha ayuda hoy en día y como lo hemos visto en los otros temas, pues esto es algo muy importante que tengamos presente, que el estudio de la palabra de Dios es de ayuda espiritual y también de ayuda, podríamos decir, física y también ayuda emocional. Y la Biblia en todo sentido nos ayuda. Así que por lo tanto nosotros debemos tener presente que la Biblia pues tiene su rol. También entonces pudimos ver que, y por lo tanto, como vimos también, pues es de mucha importancia que nosotros podamos entender que es un libro inspirado por Dios. Por lo tanto, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios, nota que ahí dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Andrews, no dice la palabra del pastor, no dice la palabra de fulano de tal, es la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, perdón, en vosotros los creyentes. Entonces note allí que es muy importante que nosotros tengamos claro que la palabra de Dios es de gran bendición cuando la recibimos. La recibimos
y no solamente la recibimos, sino también que la oímos y la ponemos también en práctica, porque dice, actúa en vosotros los creyentes. Entonces, aquí es muy claro lo que el apóstol Pablo está a los tesalonicenses, su agradecimiento por cómo ellos fueron capaces de aceptar la palabra de Dios. Entonces, de la misma forma, nosotros también tenemos que tener presente que la palabra de Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y que por lo tanto, al aceptar la palabra de Dios, nosotros también podemos permitir que Dios haga sus cambios en cada uno de nosotros. Porque es así, hermanos y apreciados amigos, cuando nosotros no estamos con la palabra de Dios, hacemos cosas por ignorancia, pero una vez que aceptamos la palabra de Dios, grandes cosas pueden venir a nuestra vida. En nuestras vidas y por lo tanto tenemos un principio que es muy importante. El primer principio que vemos es la palabra de Dios que nos habla. Sí, esa es una de las razones por la cual debemos estudiar la Biblia. Porque en el programa anterior yo les estuve diciendo, bueno, los dos primeros programas, mejor dicho, para tener una continuidad, les estuve diciendo que, si bien es cierto, la comunicación directa con Dios se vio interrumpida no por parte de Él, porque Dios siempre quiere hablar con nosotros, sino por parte nuestra, porque a raíz de que nuestras maldades es que hemos decidido, y digo hemos decidido porque siempre es así, el ser humano siempre se aleja de Dios, no quiere oír la voz de Dios, pero aún así Dios nos habla por medio de su palabra. Y esa referencia la encontramos, por ejemplo, allí les puse en Primera de Pedro. Espero que tengan su Biblia en mano porque hay ciertos versículos que he puesto, pero mi intención es que usted mismo vaya a la Biblia y lo lea, ¿sí? Lo lea por su propia cuenta. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Mire lo interesante que Dios nos habla a través del apóstol Pedro. Y dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Aquí se está refiriendo a Jesús, ¿no? Que es el que dio su sangre por nosotros, Él es el cordero inmolado. Y también dice entonces que en los últimos tiempos, por amor de nosotros, cada uno de nosotros se ha manifestado. Por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, vemos que aquí es a través de Jesús que Él ha revelado su voluntad hacia nosotros, la voluntad del Padre, y como vimos también, el Espíritu Santo, que es el que revela estas grandes verdades. Entonces, Dios aún nos sigue hablando, lo ha hecho de muchas formas y como dice el versículo allí, a través de Jesucristo, aún nos sigue hablando a nosotros. Y no solamente estamos hablando de una porción bíblica, nos referimos en muchas esferas de nuestras vidas. Dios desea que nosotros podamos también, como dice el segundo punto, conocer la verdad. Ahora, ¿qué será la verdad? Bueno, ahí vemos una ilustración de lo que es esta chica que está ahí con las cadenas sueltas, está libre, está en libertad. Pero la verdad es un punto muy importante porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, la verdad para mí es esto, yo creo que es así. Y cuando llegamos a ver, hay muchas verdades. Y esa es la razón por la cual hay tantas confesiones religiosas, porque cada uno interpreta a su forma lo que cree que es, pero el punto inicial nunca ha sido así. Si la verdad fuera absoluta por lo que tú piensas, cierto pastor una vez, que él decía de que el metro, el que es la unidad que se usa para medir, si cada ser humano tomase un metro, que es la verdad absoluta del metro, es que el metro tiene unas medidas específicas. En el lugar donde estés, en el país que estés, el metro sigue siendo metro. Entonces, imagínate que cada persona tomase el metro y dijese, bueno, yo quiero hacer un metro a mi medida. Imagínense cuántos metros tuviésemos. Entonces, eso no sería verdad. La verdad es que el metro tiene unas medidas que son estándar y que no se deben
cambiar. Entonces, de la misma forma es la verdad. Dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 12 en el versículo 5 de que la palabra de Dios es limpia, que es pura, que es refinada como la plata en el fuego. Entonces, por lo tanto, si la verdad que proviene de Dios es clara, es nítida, que no hay discusión alguna, entonces vamos a ver qué nos dice Dios en cuanto a la verdad. Bueno, ahí hay muchas verdades que podríamos decir, y es de que en cuanto a lo que es, por ejemplo, en San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo me encuentro con la verdad, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo sé que la Biblia me indica que no debo robar, que es el octavo mandamiento de la ley de Dios, ya yo sé que no debo tomar lo que no es mío. Si la Biblia me indica que yo no debo usar mi lengua para hablar mal de los demás, entonces, ¿por qué lo hago? Sí, la Biblia me advierte de que si yo hablo mal de las personas me voy a meter en problemas. Si la Biblia me indica, por ejemplo, que hay un día de reposo el cual yo debo descansar y yo no hago caso a lo que Dios me dice en cuanto al día de reposo y prefiero trabajar los 7 días a la semana y no tengo descanso alguno, ¿no crees que acaso que tu cuerpo no te pasará la factura en cuanto a eso por, no, por haber abusado del tiempo que Dios te ha dado? Entonces, eso es para dar algunos ejemplos de lo que es conocer la verdad. Si yo conozco la verdad, soy libre. Es muy contrario a la falsa venta que te han hecho de que, ay, ahora porque eres cristiano, no puedes gozar de los placeres que están acá, que porque eres cristiano, ay, mira, qué aburrido que eres, mira, te estás perdiendo el tomar, te estás perdiendo ir a la discoteca, te estás perdiendo muchas cosas. Pero déjame decir también que con todo el respeto, porque créanme que las cosas que yo digo no las digo por ofender a nadie, las digo con, trato de decirlo con la sinceridad que hay en mi corazón y también de una forma que no lastima a nadie, porque no es mi intención. Pero tengo que decir la verdad, o sea, la verdad es que mientras eso que llamen supuesto a diversión, que llamen supuesto momento de felicidad, dice la Biblia que esa felicidad se convierte luego en lágrimas. Entonces, por lo tanto, la verdad que conocemos en Dios nos hace libres. Y yo doy gracias a Dios porque cuando conocí estas grandes verdades, créanme que mi vida ha ido cambiando progresivamente. Y digo ha ido cambiando porque no he logrado todas las cosas todavía, pero poco a poco las voy logrando con la ayuda de Dios. Gracias a cuando conocí la verdad, puedo decir que ya no sufro de tener una resaca o un malestar por haber tomado. Gracias a Dios le doy de que por haberme alejado de estas cosas vanas, no tengo un déficit de economía, porque cuando estás en el mundo del alcohol, eh, créeme que malgastas lo que, hasta lo que no tienes. Puedo dar gracias a Dios que cuando he aprendido a conocer esta verdad, si bien es cierto, sí, tengo deudas como todo el mundo, pero no me angustio. Al contrario, yo simplemente le pido a Dios, Señor, ayúdame a seguir adelante y yo sé que tú harás el resto. Claro, no me quedo ahí esperando que Dios nada más resuelva. Obviamente tengo que buscar las formas, trabajar o la forma que sea, pero de forma, vamos a decir, sana, ¿verdad? Pero ya no pongo mis intereses, mi preocupación, cómo voy a resolver mañana. No, porque la Biblia incluso hasta eso me dice, de que no me debo afanar por el día de mañana, que lo que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y una de las primeras cosas que hago en la mañana es eso, lo primero que hago es buscar la presencia de Dios, porque el día que no lo haga, créanme que no me siento cómodo, que siento que algo me falta, que siento que empecé mal el día. Y qué bonito es cuando te conectas con Dios directamente. Entonces, otro punto en cuanto a la verdad es, según San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que cuando tú encuentras la palabra de Dios actuando en tu vida, ya no vas a andar haciendo lo que ya hacías antes. Y esto parece un poco difícil de entender en la lógica humana, porque la lógica humana, el pensamiento humano dice de que, hazle caso a tu corazón, lo que tu corazón te diga. Eh, Mira que ignora lo que la gente diga, vive tu presente hoy.
no nos llevaremos nada. Vive todo hoy. Eso es pura mentira, te lo digo. Te lo digo así, sin temor te lo digo. Eso es mentira. Eso no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque si tú dices, vive el día de hoy, estás diciendo entonces de que tú eres más que Dios. O sea, tú no ves más allá de lo que Dios tiene para tu vida. Ay, que goza tu vida, porque es tu vida. Eso es mentira, porque la Biblia claramente dice que somos templo de Dios. Entonces, no podemos decir goza, bebe, come, haz lo que te da la gana, porque, o sea, la Biblia dice incluso que en Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra su plenitud y todos los que moran en ella. Entonces, no puedo decir que soy dueño de mí mismo cuando realmente el que decide mi vida es Dios. Tú estás vivo es gracias a Dios. Tú te paras, respiras porque Dios así lo ha permitido. Entonces, por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque cuando aceptas esa verdad, ya tu estilo de vida, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, ya no es conforme a lo que tú crees, sino es lo que Dios quiere en tu vida. Un versículo también es conocido, el Salmo 119, 105, en cuanto a la verdad es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te pongo un ejemplo tan simple. Yo la vez pasada estaba buscando en el cuarto una cosa que necesitaba, tenía que ir al closet y resulta que había muchas cosas en el closet y yo vine y agarré la lámpara de mi teléfono. Y, o sea, en el momento no se me ocurrió que tenía que usar eso, que era más práctico. Estaba como loco buscando en el closet, pero apenas prendí la lámpara o encendí lo que fue la lámpara de mi teléfono, fue más fácil para mí la búsqueda de lo que estaba en ese momento necesitando encontrar. Entonces, así mismo la palabra de Dios, cuando tú tienes la palabra en tu vida, ya no vas a dar en ciegas, a tientas, no vas a andar por ahí divagando. ¿Por qué? Porque vas a tener una segura palabra en tu camino. Otra razón, apreciado amigo, por el cual debes estudiar la Biblia es para seguir el ejemplo de Cristo. Y la Biblia nos da, por ejemplo, alguna forma en cómo Jesús vivió y que Él también quiere que tú vivas eh, junto a Él. Y es, por ejemplo, en San Juan 10:35 dice que Jesús respetaba profundamente la palabra. Y vamos a ese versículo porque lo que estamos haciendo aquí es leer la palabra de Dios. No quiero que estar hablando yo solamente, sino que sea Dios el que hable, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos hacer, que Dios permita que Él nos siga hablando a nosotros. Y dice San Juan 10:35, citando un episodio, te leo el contexto, o sea, te lo digo rápidamente, a Jesús se le juzga porque Él proclama de que Él es el buen pastor, que es el Hijo de Dios y todo lo demás, y ahora los líderes de ese entonces le dicen de que no te apegamos no por buenas obras, sino porque estás blasfemando, diciendo que eres Dios, pero Jesús cita una porción de la Escritura que es el Salmo 82 y dice el versículo 35, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que Jesús usa algo que los salmos dicen que Dios nos considera como dioses, no en el sentido de que seamos Dios, sino como parte de su reino, como parte de esa autoridad que Él delega a personas. Entonces, la traducción del hebreo al español Elohim, sí, en este sentido de que pues nos considera dioses, en ese sentido no superior a él porque sabemos que la Biblia dice claramente que Dios está por encima de todo, sino en el sentido de autoridad que Él nos da, que somos creación de Él y que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, pero el versículo dice, y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, que Jesús respetaba profundamente la palabra. Él no se dejaba llevar por las enseñanzas de su entonces, porque en el entonces de Él, en esos momentos había muchas enseñanzas y tradiciones falsas que Jesús combatió como escrito está. El punto es, según Lucas 24:27, Jesús conocía a fondo la escritura. Lucas 24:27 nos dice de la siguiente manera, y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, que cuando Jesús declaró a una parte de su discípulo que iba en camino hacia Maús, aquí entonces vemos que Jesús empezó a citar todo lo relacionado con lo que le iba a pasar como Mesías. Y dice ahí que comenzando desde Moisés,
también dice que por los profetas, los salmos y todo esto, ¿verdad? Lo que declaraban sobre él. Entonces Jesús conocía al pie de la letra lo que era la Biblia, en ese entonces lo que era el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, pero Jesús conocía claramente las Escrituras, lo que en el hebreo se conoce como la Torá. También vemos en Mateo 4, de 3 al 10, lo que es el episodio de la tentación de Jesús. Jesús le obedecía. Jesús siempre dijo, el Cristo está, ¿sí? Entonces Jesús respondía siempre con un escrito está a toda situación de su vida. Jesús dice, afirma su autoridad. Mateo 5:17 nos indica, no penséis que he venido a abrogar a la ley de los profetas, sino que he venido para cumplir. Y él dice, mientras dure en el cielo y la tierra, ninguna jota y ninguna tilde de estas palabras han de pasar. Entonces, vemos aquí claramente que Jesús tiene la autoridad en su palabra. Entonces, por lo tanto, si yo digo ser seguidor de Jesús, yo tengo que también acatar esa orden que Dios me da. No puedo decir que amo a mi papá, a mi mamá, cuando no les obedezco, cuando no hago caso. Entonces, de la misma forma es Dios con nosotros. Si tú dices ser seguidor de Jesús, debes tratar por lo menos con su ayuda, de vivir conforme a lo que Él te pide que hagas. Otro punto es que Jesús la pone como norma para juzgar las tradiciones humanas, y esto es un punto muy sensitivo. En Marcos 7:13 y en Mateo 15, 3 al 9, en ambas partes vemos que Jesús condena de forma tácita las tradiciones. Y hoy vivimos en un mundo lleno de tradiciones. Vivimos en un mundo en el cual por ejemplo, aquí en Panamá y no sé, en otras partes del mundo, si sea la práctica y que quede claro, lo que voy a decir no es para atacar a ninguna religión, sino que simplemente, digamos que una crítica constructiva a lo que voy a decir. Y es de que no considero correcto de que si estos 4 días que son festivos, de lo que el mundo común dice los carnavales, y pasaste 4 días haciendo y deshaciendo, y viene el miércoles entonces y vas a la iglesia y te pones una cruz de ceniza, lo cual se llama miércoles de ceniza en las tradiciones cristianas. Y no, ojo, no estoy condenando ni estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo que estoy criticando de forma constructiva es de que si dices ser seguidor de Jesús, ¿por qué al mismo tiempo estás en prácticas que a él no le agradan? La Biblia dice claramente de que no debes estar ni en tomaderas, no debes estar tampoco drogándote, si es el caso que algunos incluso pierden el juicio en su mente y hacen cosas que sus sanos juicios no harían, ni mucho menos debes tampoco estar en prácticas sexuales que no son permitidas. Entonces, ¿cómo es posible que la mente de algunas personas hagan y deshagan estos 4 días y sin embargo van el miércoles y se ponen una cruz de ceniza como si la cruz de ceniza te va a borrar todos tus pecados? No es así, apreciado amigo. Y realmente es triste y es lamentable de que el ser humano piense que por acciones exteriores podamos recibir el perdón de Dios, cuando claramente la Biblia dice que es solamente por gracia. Es a través de ese don gratuito que Dios te brinda para que puedas ser salvo. No es a través de lo que puedas hacer, no es a través de tus méritos, es a través del mérito de Jesús. Entonces, por esa razón, hermanos y amigos que me escuchan, es que nosotros debemos tener muy claro, muy presente, que si amamos a Dios, lo debemos hacer de corazón, no por tradiciones, no por inventos humanos, no por la mejor salida que, que tú creas que es mejor, no, porque no funciona así, amigo. No funciona de esa forma, porque cuando nosotros tratamos de buscar la mejor salida, nos metemos en problemas. Entonces, Dios te ama tanto que Él no desea tu mal, Él desea siempre tu bienestar. Otro por el cual debes estudiar las escrituras es para saber cómo alcanzar la salvación. Entonces, por ejemplo, vemos que en Romanos 15:4 dice que las escrituras fueran escritas para nuestra instrucción. También dice 2 Timoteo 3:15 nos hacen sabio para nuestra salvación. También testifican de Jesús. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece tener la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. También dice que para tener vida eterna en su nombre, San Juan 20, verso 30 y 31, es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16.
y también para vivificar nuestras vidas y transformarlas. Salmo 119, verso 9. Ahí te dejo los versículos para que los puedas leer. Y apreciado amigo, ya para concluir, te quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto que es bueno estudiar las escrituras, que debemos estudiarlas, también es necesario y muy urgente que las pongamos en práctica, porque nada basta que sepamos todo esto, porque luego lo olvidaremos. Esto, según estudios científicos, dicen que el 95% de las personas, cuando no ponen en práctica lo que oyen, ya en un plazo de 72 horas, olvidan prácticamente todo lo que la persona estuvo diciendo y si acaso se acordarán de una parte de lo que escucharon. Entonces, la única forma de tener en cuenta todo esto es cuando lo ponemos en práctica. Por eso el Señor Jesús lo dijo claramente en Juan 8:51, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y refiriéndose a la muerte eterna, porque mientras estemos en este mundo lleno de pecado y dolor, la muerte es parte del pecado, ¿verdad? Pero si nosotros incluso llegamos a morir, si las circunstancias se dan, vamos a tener vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque si hemos aceptado a Jesús, la muerte solamente es algo transitorio. Cuando Él venga en su reino, seremos resucitados para vida eterna y para vivir con Él por siempre. Si este es tu deseo, apreciado amigo que me estás oyendo, a mí me gustaría que antes de cerrar lo que es la programación de este estudio, que sé que ha sido muy, muy productivo y también de mucha bendición, a mí me gustaría que por favor, ahí donde estás, puedas compartir con un momento de oración. Le pidamos a Dios que nos ayude a ser obedientes a su palabra y podamos también eh, tener su ayuda siempre, porque no es por nuestra cuenta, es a través de su Espíritu Santo que podemos ser libres. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más poder estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos entender que es a través del estudio diario que podemos tener todos estos conocimientos para nuestra salvación. Bendice esta hermosa audiencia que está hoy en este programa. Alcánzalos hoy y siempre. Ayúdanos siempre a seguir adelante. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciado amigo, por el tiempo que has tenido y también te agradezco por tu participación. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta la próxima. Bendiciones.